¿Recuerdas la primera vez que compraste un disco? ¿O la primera vez que alguien te prestó uno? ¿Recuerdas esos días de cuando ibas a jugar con tus amigos y cada uno llevaba un disco de un juego y era la única oportunidad que tenías de jugar a esos juegos que tú no tenías? ¿O cuando te prestaron alguno que tú no tenías y así no tuviste que pagar el precio completo por el juego? Bueno, pues esto es exactamente de lo que quiero hablar hoy. Del formato físico, de lo que está pasando un poquito en la industria, de lo que significa eso para la industria y para los consumidores también. Y yo sé que soy un random, pero como buen random de internet quiero soltar mi opinión por ahí, porque puedo y porque quiero. Entonces, si te interesa un poquito, pues quédate a escuchar, ¿no? Lo agradezco también. Pero bueno, tengo aquí unos temitas de los que quiero hablar, de los que quiero opinar un poquito. El primero de esos, pues es, vamos a empezar por la salsa, ¿no? Por lo que a todos les pica en este tema, que es la nostalgia, las experiencias que te da el formato físico, ¿no? Que es algo que ningún otro formato te da. eh, este tipo de cosas comentaba ahorita, de poder compartir tus discos, de poder ir a jugar con tus amigos, de poder permitir a alguien que no tiene el dinero suficiente o que no tiene los recursos suficientes jugar un juego que no tiene simplemente porque decidiste prestárselo o porque alguien te lo prestó y tú eres esa persona. Ese tipo de cosas son las que el formato físico permite. Y es algo muy bonito. O sea, y es algo también muy nostálgico porque antes se daba mucho. Antes era muy normal que tuvieras amigos con los mismos gustos e intereses que tú, que también tuvieran juegos y que no todos tuvieran los mismos juegos. Tal vez tú tenías una Xbox y tenías Halo 3. Tal vez él tenía también un Xbox, pero no tenía Halo 3, sino que tenía, no sé, Halo DST. Y tal vez tú querías jugar Halo DST porque nunca habías jugado Halo DST. Y tal vez él quería jugar Halo 3 porque nunca había jugado Halo 3. Y tal vez un día decidían intercambiarse los discos durante una semana porque eran muy buenos amigos y tenían mucha confianza. Y a partir de eso decidían pues intercambiárselos y jugar un rato el juego del otro. Y después de esa semana, pues decidían que era momento de volver a cambiarlos. Y ya había habido una experiencia de por medio. Porque ya compartiste el juego con alguien, porque ya pudiste jugar otro juego que tú no tenías. Porque esa experiencia, ese intercambio de situaciones ya se dio. Y pues es algo bonito, ¿no? Es algo lo que por lo menos yo miro con nostalgia porque a mí me sucedió. Yo tenía amigos que pues tenían gustos parecidos a los míos, pero no tenían los mismos gustos y por ende no coincidíamos en los juegos que jugábamos, pero gracias a eso podíamos compartir entre nosotros los juegos y podíamos experimentar juegos sin necesidad de comprarlos, ¿no? Y para alguien en la edad en la que yo estaba, que pues era pues, alguien bastante joven, ¿no? Pues era una oportunidad muy buena porque cuando no tienes dinero aprecias ese tipo de cosas. Y es algo que ya no existe. Es algo que ha ido desapareciendo con el tiempo. Eh, de hecho, es algo que desde hace mucho lleva como que dando la pista de que va a desaparecer totalmente. Por ejemplo, eh, en el tema de las consolas con Xbox, que cuando salió la One, yo creo que muchos se acuerdan de ese speech lamentable que dio quien era el encargado de Xbox en su momento, el director de Xbox, que dijo que ya no iba a ser posible compartir juegos en disco. Y como PlayStation se aprovechó de la situación y se jactó diciendo que pues ellos sí iban a poder seguir compartiendo discos, que el formato físico iba a seguir, que no necesitabas conexión a internet para jugar tus juegos, aunque los tuvieras en formato físico. Ese tipo de cosas que pasaron hace mucho, que ya daban como una pista de hacia dónde estaba yendo la industria, ¿no? Em, por ejemplo, con Steam, ahora con el auge de las computadoras, que no me gusta esta madera, perdón. Estoy jugando mientras hablo. Con el auge de Steam y todo esto, que ahora la mayoría de las personas juegan en computadoras, en laptops, es mi caso por lo menos en laptop, por eso va tan mal de rendimiento. Iba a poner unos shaders, pero ya no los puse. Y con todo este auge, pues desapareció eso, ¿no? Yo ya no puedo comprar un juego en Steam
y llegar con mi amigo Paquito y decirle, oye, ten, me compré este juego en Steam y quiero que lo pruebes, me lo regresas en una semana. Eso ya no existe. O sea, claro que existen herramientas, existe la familia de Steam, en Xbox existe el perfil en principal, ¿no? Que muchos nos aprovechamos de eso para conseguir Game Pass gratis en su momento. Y pues ese tipo de cosas ya son el único método que nos queda para seguir compartiendo eh, juegos a nuestros amigos o juegos a las personas. Y con ese tipo de cosas, lo que también desapareció fue un poco todo el intercambio que había de videojuegos físicos, que es también parte del tema de experiencias, ¿no? O sea, tú podías comprar un juego, por ejemplo, yo iba y compraba, no sé, otra vez Halo 3, que no se note que soy fan de Halo, por cierto. Yo iba y compraba Halo 3, ¿no? Y un año después decía, ¿sabes qué? Ya no quiero Halo 3, ya le di el uso que quería darle, y ahora quiero comprar, no sé, Forza Horizon 2 para Xbox 360, porque Forza Horizon 2 para Xbox 360 fue el primer juego que compré, pero bueno. Y, y decidías eso, y tú ibas con tu vecino que era aficionado de Xbox, y le decías, oye, tengo este juego, ¿me lo compras? Y él te decía, claro que sí, y recuperabas cierta cantidad de dinero de la que gastaste cuando compraste el Halo 3. Y con eso, en parte, te comprabas el nuevo Forza Horizon 2. Era una experiencia linda porque también se prestaba intercambios. Yo recuerdo que intercambié juegos con varias personas. De decir, oye, tengo este disco, no me gusta, o ya no lo juego, o ya no me interesa. Y tú tienes este y ya no te interesa, vamos a intercambiarlo. Y también se prestaba a ese tipo de cosas, ¿no? O sea, al final era parte de la experiencia que es tener un formato físico. Era parte de la experiencia que es tener un disco y parte de la experiencia que es ser un jugador, ¿no? Eso ya no existe porque, otra vez, si yo quiero venderte un juego que tengo en mi cuenta de Steam, pues entonces tengo que venderte la cuenta de Steam o venderte el acceso a la familia de Steam, que eso es algo que he visto que hacen algunas páginas o sitios web de juegos, que a mí personalmente no me agrada mucho, pero pues bueno, cada quien. Y sí, ese tipo de experiencias, mierda, no va a morir. Desaparecieron, ¿no? Y hoy en día, a menos que estés tratando con juegos antiguos, eso ya no existe. Porque, que eso es otra cosa, la mayoría de juegos ya no están en físico. Pero bueno, ahorita llegamos a eso, ¿no? Este, antes de eso, siguiendo un poco con lo de la experiencia y con todo eso, y con lo de vender juegos, quería hablar del precio, porque eso es un tema que yo no he visto mucha gente hablar, pero que yo considero que es muy importante. ¿Por qué? Otra vez, tú vas y compras Halo 3, digamos, ¿no? Vas y lo compras en, no sé, se lo compras a tu primo que tenía, no sé, dos Halo 3 porque se compró uno de más o porque le regalaron uno de más, entonces te vendió uno. Y en su momento Halo 3 costaba 500 pesos mexicanos. Voy a hablar todo en dinero mexicano para que no haya confusiones de precios. En su momento costaba, no sé, 500 pesos mexicanos cuando salió, que no tengo ni idea, por cierto, no sé si eso costaba, es un ejemplo. Y él te lo vende porque es tu primo y porque tiene dos y porque no le interesa mucho, te lo vende a 100 pesos. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Que él recuperó 100 pesos y tú lo compraste por 100 pesos, es decir, él recuperó y a ti te costó menos. Pero si tú, como consumidor, quieres comprar un juego en digital que salió, no sé, el mismo Halo 3. Por ejemplo, te voy a dar este otro ejemplo que me gusta mucho. Eh, por ejemplo, tú en lugar de Halo 3 quieres comprar Call of Duty y quieres comprar el Black Ops 2, ¿no? Porque te gusta mucho el Black Ops 2 y no lo encuentras por ningún lugar en físico, o lo quieres comprar en Steam para tu computadora, que es otra cosa, o para tu consola que no tiene lector de discos. Lo quieres comprar en digital. Bueno, pues tú, personita que quiere comprar el Black Ops 2, lo vas a tener que comprar al precio original de salida, que aquí en México son... Uy, qué lag me está dando. Uy, uy. Ahí está. Bueno,
lo vas a tener que comprar al precio de salida original, que aquí en México eran, eran y son 1,200 pesos, que son como unos $20 por ahí, creo, si no me equivoco. Más, probablemente unos $25, porque el dólar está bajito hoy en día. ¿Qué es eso? Veo algo por ahí, pero no sé qué es. Ah, es un portal. Ah, sí. Entonces tú ya no puedes reducir los precios. O sea, tienes que comprar el juego al precio completo. Y estamos hablando de un juego que salió hace 10 o más de 10 años. La verdad es que no sé cuándo salió el Black Ops 2, no recuerdo. Pero es un juego que salió por lo menos hace 10 años, como mínimo. Y lo tienes que comprar al precio completo. Y eso está horrible, ¿ok? Porque yo siempre he tenido esta creencia y siempre la voy a mantener. Y es que los juegos, como cualquier otro producto, se devalúan o incrementan su precio. Y eso es dependiente de qué estemos hablando, ¿ok? No es lo mismo comprar un juego que salió hace 30, 40 años, como lo puede ser, no sé, un, un juego para la NES o un juego para la Nintendo 64, por ejemplo. No es lo mismo comprar eso a comprar un juego que salió hace, no sé, 10 años, como por ejemplo Black Ops 2. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, a pesar de que los dos siguen la misma premisa. No es lo mismo porque Black Ops 2 es un juego que aún se puede jugar, aún está disponible en todas las plataformas, no es un juego que está descontinuado, no es un juego que, sí, ya tal vez la versión física ya no la vas a encontrar tan fácilmente, pero el juego sigue siendo jugable y sigue teniendo una base de jugadores bastante decente en algunos modos de juego, claro está. Y no sé, tu Pokémon para tu NES, por ejemplo, pues es un juego muy difícil de encontrar. Es un juego que dejaron de ser hace mucho, mucho tiempo, que no lo puedes conseguir en línea, que no lo puedes conseguir en buen estado siempre, y que necesitas un equipo especial para jugarlo. ¿Ok? Y esos son dos casos distintos. En uno, en el de el juego para NES, por ejemplo, el juego aumenta su precio. Pero en el caso del Black Ops 2, por ejemplo, el juego se devalúa. ¿Por qué? Porque es un juego que puedes seguir consiguiendo, que no tiene mucha demanda, que no tiene... o sea, es un buen juego, sí, tiene prestigio, pero no tiene como que... pues ese... no está en ese contexto en el que deba valer más o en el que deba seguir valiendo lo mismo, que es el caso, sigue valiendo lo mismo. Y yo considero que eso está mal. O sea, los juegos se tienen que devaluar, los juegos tienen que perder su precio. Es algo normal, como cualquier otra cosa en este mundo, pierde su precio, ¿no? Y el hecho de que los juegos ahora solo se vendan en digital da mucho lugar a que no se devalúen, a que los juegos, a pesar de del tiempo que siguen estando, o sea, del juego, perdón, me estoy trabando, del tiempo en el que salieron, o del, hace cuántos años salieron, sigan valiendo lo mismo. Y esa es una de las partes malas que tiene el deshacerse del el formato físico, ¿no? Que ese tipo de cosas van a dejar de existir, ese tipo de interacciones en las que puedes comprar un juego a menos de lo que estaba originalmente porque ya no vale lo mismo. Es así de sencillo, porque ya no vale lo mismo que cuando salió. Por X o por Y, ya no vale lo mismo. Y por ello es también de donde se benefician las compañías, el hecho de que te puedan seguir vendiendo un juego que salió hace 10 años a su precio original, a pesar de que ya no debería ser así. Y es algo a lo que yo creo que deberíamos prestarle más atención, porque es algo que están haciendo cada vez más. O sea, recurrir a esas tácticas para... Oye, lo de este zombie es increíble, ¿eh? O sea, este mini zombie... y aparte, ok. O sea, son dos. Me voy a morir. Un momentito. Me voy a morir. De verdad, ya me voy a morir. Bueno, lamentable. Entonces sí.
Ese tipo de cosas considero que deberíamos prestarle atención. Más que al hecho de que esté desapareciendo el formato físico, sino al hecho de qué pueden hacer con esto, ¿no? Con, de qué se benefician ellos con la desaparición del formato. Porque claramente se benefician en algo. Y esta es una de las cosas en las que se benefician en el precio. Otra cosa de la que quería hablar también es del tema del coleccionismo. Que he visto mucha gente hablar del tema. Del hecho de que con el formato físico obviamente lo que pasa es que se presta mucho el coleccionismo, ¿no? Y yo pienso que esto es, o sea, es cierto, ¿no? El formato físico se presta al coleccionismo y eso está bien. Pero también es algo muy de nicho. No todos coleccionamos cosas, no todos vemos el formato físico como algo para coleccionar. Sí, eh, yo por ejemplo tengo algún que otro juego que colecciono. Por ejemplo, yo colecciono juegos de Halo porque sí, me gusta mucho Halo, ok, soy muy fan. Y tengo una edición especial de Halo 2, bla, 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 bla. Em, pero no es algo que yo haga recurrentemente, no es algo que sea como que mi hobby, ¿no? Entonces ese tipo de cosas son muy, muy específicas, porque dependen mucho de la persona, de la situación, el contexto en el que esté la persona, del hobby, de su situación económica, ¿no? Porque también, pues, si yo tuviera el dinero para coleccionar juegos, aunque no los fuera a usar, aunque no fuera como que lo que más me llamara la atención, pues lo haría. Y no creo que esté mal, o sea, cada quien hace con su dinero lo que quiere. Pero también es cierto que hay que verlo desde ese lado, del hecho de que tú, Juanito63, colecciones juegos, pues no significa que todos lo coleccionen. Y no significa que el mundo se vaya a morir solo porque ya no puedes coleccionar juegos en físico. Al final, por ejemplo, volviendo al ejemplo de la NES, hay una cantidad limitada de juegos de NES que puedes coleccionar, ¿no? Y eso se debe a que hay una cantidad de juegos limitada que salieron para la NES en un formato físico. Y eso es normal. O sea, no hay ningún problema con eso. No vas a coleccionar todos los juegos del mundo, no vas a coleccionar todas las entregas que salgan, no vas a comprar todas las ediciones limitadas de todos los juegos. Y al final el hecho de que llegue un fin a esa era es normal, está bien. O sea, si acaso le da un poquito más de valor a la colección que tú tienes, porque ya no va a haber nada así. Vas a tener productos más limitados porque en algún momento alguien dirá, bueno, te compro esa edición limitada que dejaron de hacer y que fue la última de las ediciones limitadas que dejaron de hacer, por ejemplo. Entonces, no sé, ese tema del coleccionismo creo que es un poco más contextual y ahora sí que depende de los hobbies de cada quien, del contexto de cada quien. Y pues igualmente no es como que vaya a dejar de haber objetos de colección de los juegos, que esa es otra cosa. O sea, el hecho de que la empresa, por ejemplo, Microsoft, deje de hacer juegos en físico, no quiere decir que vayan a dejar de salir cosas físicas para coleccionar. Simplemente los juegos, pues ya no van a existir en el mismo formato que antes. Pero vas a seguir pudiendo comprar cosas, vas a seguir pudiendo coleccionar cosas de tu juego favorito. Y pues sí, no le veo mucho sentido a esa discusión sobre el coleccionismo, ¿no? Porque pues al final era algo que iba a pasar, que es otro de los temas que quería tocar, o sea, era algo que estaba destinado a pasar. El formato físico, como cualquier otro... El formato físico en los videojuegos, porque el formato físico, esto es, esto es algo que, o sea, lleva pasando. El formato físico en general lleva desapareciendo de la media desde hace mucho tiempo. Pasó con los... Ay, que me hago bola. Y aparte me da lag. Pasó con las películas, pasó con la música, pasó con... No sé qué ejemplo más se me ocurre, pero me explico con esto, ¿no? Es suficiente, suficientes ejemplos. O sea, es algo que lleva pasando desde hace mucho tiempo. El formato físico está desapareciendo porque los formatos se están virtualizando, se están digitalizando. Y es algo bueno, o sea, tal vez depende de quién se lo preguntes, porque entiendo que tú me puedes decir que no es algo bueno, y ahorita vamos a hablar también de eso, del por qué. Pero yo no lo veo como algo malo necesariamente. En general lo veo como algo bueno porque yo, como una persona
que tiene un poquito de experiencia trabajando con formatos físicos, con hardware, con cosas así, pues, por el contexto que yo tengo, ¿no? En mi vida. em, pues con estar un poquito en ese ambiente, en ese contexto, te das cuenta de que el formato físico es limitante. Es muy limitante. O sea, en términos de memoria, en términos de precio, en términos de, ¿cómo se dice? Pues de eficiencia en general. O sea, es limitante a más no poder. O sea, los discos son limitantes. eh, no sé, los formatos de audio son limitantes. Los MP3, las SDs. Todo eso es muy, muy limitante. O sea, hay cosas limitadas que puedes hacer con eso. Tienen limitaciones físicas. Tienen limitaciones de hardware también. Entonces, pues al final es normal que el mundo se vaya intentando digitalizar un poquito más. Por lo menos cada vez, ¿no? Repito, ya pasó con la música, ya pasó con las películas. Hubo un momento en el que hubo un auge de formato físico en música, como lo pueden ser CDs, como lo pueden ser este, disquetes, cosas así, ¿no? Dije disquetes, pero lo que quería decir era... eh, ay, no me acuerdo cómo se llaman, pero voy a poner una imagen. Eso, ese formato, ¿no? Ahorita no me sale. Eh, con las películas también, pues al principio empezó con, pues con DVDs, ¿no? Pues al final nos cambiamos un poco más al streaming, ¿no? Porque es más eficiente, porque no ocupas comprar el formato, porque no ocupas comprar dónde reproducir el formato en específico, más aparte de pues, tu computadora o tu televisión, ¿verdad? Y tienes toda una librería de música, tienes toda una librería de películas, tienes toda una librería de series en tu teléfono, en la palma de tu mano. Y pues es normal que los videojuegos quieran ir hacia el mismo lado. Al final, hace poquito, se empezó a hacer un poquito más popular lo de... Con un poquito me refiero hace unos años. Los dispositivos de handheld se llaman. Como por ejemplo puede ser la Nintendo Switch, la Xbox ROG Ally, el Steam Deck, todas estas cosas, en las que la premisa principal es que tienes tu librería de juegos en donde tú la quieras tener. Tú puedes llevarte en una bolsita tu, tu librería de juegos de Xbox y en esa bolsita tienes todos los juegos que quieras jugar, siempre y cuando tengas conexión a internet, claro está. Y una buena conexión a internet. Pero sí, o sea, la industria ya se estaba yendo hacia allá. Y ese tipo de pistas que nos daba, no solo la industria, sino que también el mundo, pues eran innegables. Al final, repito, esto era algo que iba a pasar. Y es totalmente normal. Y no hay mucho que podamos hacer porque, por ejemplo, ¿qué se hizo con la música? Pues los que querían seguir teniendo su formato en físico, pues seguían, o sea, comprando formato físico. Y ya está. Y hubo mucha gente, y hay muchos artistas hoy en día, que dejaron de sacar su música en un formato físico, a menos que sea una edición especial. A menos que sea algo realmente, no sé, pues sí, especial. Hay mucha música por allá afuera de artistas que te gustan, que si Spotify desaparece mañana, no vas a poder encontrar esa música en ningún lugar, a menos que la tengas respaldada. En un formato digital, obviamente. Porque no tienen un formato físico, porque no vas a poder encontrarlo. Hay muchas películas hoy en día o muchas series que si se va o sea, si por algún motivo desaparecen los servidores, no sé, de Netflix o de Cuevana 3, pues van a dejar de existir, ¿no? Porque no hay un lugar donde se estén respaldando. Y es también uno de los riesgos a los que nos sometemos como sociedad que está digitalizando todo, ¿no? Es, pues es algo que, o sea, repito, es uno de los riesgos a los que nos sometemos. Y sí, es preocupante. Lo es porque, ¿qué pasa si el día de mañana toda la sociedad se va a la mierda y de repente ya no hay internet, ya no hay servidores, por algún motivo todo vale caca, ¿no? Pues entonces todo lo que tenías ahí, todo lo que existía, todas esas piezas de arte, de media, de contenido digital, ya no existen. Y es muy preocupante. ¿Y qué es lo que podemos hacer nosotros? Bueno,
pues solo una cosa. Y esto es algo que yo estaba viendo y escuchando del Rich MC hace poquito. Si conocen a ese youtuber, muy buen youtuber. Y es que solo hay una cosa que puedes hacer. Y es prepararte. O sea... Uy, me está dando lag otra vez. ¿Por qué me están dando esos lagazos? No lo entiendo. Lo único que puedes hacer es prepararte. Así de sencillo. Respaldar los datos que quieras tener por si algo pasa. Y ya. O sea, tener un disco duro de respaldo, una nube de respaldo, lo que sea que quieras tener de respaldo, un dispositivo de respaldo. Guardar todo lo que necesites guardar, todo lo que no quieras perder en caso de que pase algo, lo que sea. O en caso de que el artista de, no sé, de la música que quieres guardar desaparezca y decida borrar todas sus canciones. O de que el mod que quieres descargar de repente desaparezca por X o por Y. Lo único que puedes hacer es prepararte para eso, ¿no? Y es verdad, no hay nada más que se pueda hacer. Con los videojuegos, pues obviamente funciona un poco distinto, ¿no? Porque... Que lagazo me dio. Funciona un poco distinto, ¿no? Porque, pues, respaldar los juegos implica piratear los juegos, tristemente. Que es otro tema que he visto muchos hablar también. Que es lo que está pasando en la industria. Incita a que exista el... a que no solo exista, sino que se dé más el pirateo. Y pues, este sí es un tema un poco complicado porque a mí no me gusta piratear cosas. Pero tampoco es mentira porque al final la gente va a querer tener sus juegos, la gente va a querer conservar sus juegos de una manera u otra, de una manera que los haga sentir seguros. Y si la forma que encuentran las personas es piratearlo, pues es lo que van a hacer. Si no se da alternativas por parte de las empresas, por parte de la industria, para conservar tus juegos como tuyos a pesar de que están en un servicio digital, pues entonces la gente los va a empezar a piratear, porque es la única alternativa que van a tener. Ya pasa con emuladores, con juegos que no puedes conseguir hoy en día, que la única opción es piratearlos y emularlos. Um, la gente ya lo hace, ni siquiera por eso, lo hace por el precio. Entonces sí, es un tema muy complejo porque al final depende mucho de las herramientas que nos den para no caer en la piratería, pero sí es verdad que incita un poco a ella, ¿no? Eh, y es triste porque los juegos funcionan de forma distinta, no puedes simplemente respaldar un juego que compraste en la nube. Por ejemplo, yo tengo un juego en Steam, ¿no? Y no es tan fácil respaldar ese juego en Steam o que compré en Steam en un disco duro para que si pasa algo yo conservar el juego. No. O sea, no es tan sencillo. O ese juego que compraste en Xbox, nos puedes simplemente descargarlo y pasarlo a otra memoria y ya es tuyo. No, no funciona así tampoco. Entonces, caso contrario a cómo funciona con las películas o con la música, que puedes hacerlo. Sigue siendo un poco de piratería, sí, pero la música y las películas te dan como que... o el contenido en digital, por ejemplo, videos así, te dan ciertas herramientas, ¿no? Para hacerlo de manera legal, para que el contenido que estás descargando sea de una forma u otra no tuyo, pero que tengas los derechos, ¿no? Y pues hay lugares donde lo puedes comprar, hay lugares donde puedes comprar paquetes de música o lugares donde puedes descargar música con los derechos de autor, ¿no? Y sí, tenemos esas herramientas en esos casos. Caso contrario a los videojuegos, repito, no se da y no se presta aquí. Y pues la única forma que hay de conservar actualmente un juego sin piratearlo es tenerlo en físico. Y pues es triste que eso vaya a desaparecer, ¿no? Pero pues al final, repito, o sea, era algo que iba a pasar y cada quien decide cómo conservar los juegos. Cada quien decide el riesgo que quiere tomar, si es que quiere piratearlos y conservarlos en algún lugar o si prefiere conservarlos de manera legal y tenerlos en sus librerías digitales de videojuegos. Eso es a cada quien, ¿no? ¿Qué más? Mm, pues sí, eso es creo que todo, porque sí, eso es todo lo que tengo anotado aquí. Em, sí, digo, al final es algo triste que pasan estas cosas, pero pues es algo que iba a pasar tarde o temprano y la verdad es que
independientemente de lo que pase estas semanas, estos días, si Xbox y PlayStation se retractan, eso no va a cambiar que en un futuro eh, la media física de los videojuegos va a desaparecer, ¿no? En algún momento va a pasar. Sea en 2 años, sea en 10, sea en el momento que sea. ¿Por qué? Porque actualmente en la industria, en la industria de los videojuegos, digo, el contenido físico, la media física, es un lujo. O sea, es un lujo que se dan las compañías. Y eso te puedes dar cuenta porque tú te metes a Steam, ¿ok? Tú te metes a Steam y compras cualquier juego que veas por ahí. Si no es un juego AAA, la probabilidad de que ese juego tenga un formato físico es mínima. Por ejemplo, ¿qué ejemplo te puedo dar? Um, no sé, en un video anterior hablé, por ejemplo, de Sato, ¿ok? Sato es una novela visual, una muy buena novela visual, la recomiendo. Sato, tú te metes a Steam a comprar Sato y Sato no tiene edición en físico. ¿Por qué? Porque el desarrollador de Sato no se puede dar el lujo de tener un formato físico. Y la única forma en la que pudo hacer que su juego alcanzara a la audiencia es a partir de un formato digital. Porque no tiene el dinero, porque no tiene la solvencia, porque no tiene una desarrolladora detrás que le ayude, o una distribuidora también, que le ayude a sacar su juego en un formato físico. Y eso es normal en la industria de los videojuegos hoy en día. Es normal que, no sé, desarrolladora 1, 2, 3 diga voy a sacar mi juego solo en formato digital. Porque, uno, no tengo dinero. Dos, no me conviene. Porque es el primer juego que lanzo y no tiene caso que lo saquen en físico también. Y tres, porque no tengo una distribuidora detrás que me ayude. Y es normal. O sea, te digo, el 90% de los juegos que te vas a encontrar en Steam, que te vas a encontrar en cualquier lugar, no tienen formato físico. La mayoría de juegos hoy en día que tienen formato físico son juegos como lo puede ser God of War, como lo puede ser Halo, como lo puede ser, no sé, Forza Horizon. Juegos de Nintendo, por ejemplo. Que los juegos de Nintendo se prestan mucho a tener ediciones físicas. ¿Por qué? Porque esas compañías, esos juegos, esas desarrolladoras, se pueden dar el lujo de tener un formato físico. Porque otra vez, es un lujo. Es un lujo que una desarrolladora se da como desarrolladora a la que le va bien, ¿no? Y claro que hay ejemplos de juegos que no son tan famosos que tienen formato físico, como lo puede ser, por ejemplo, Signalis, que si no me equivoco tiene un formato físico, que por cierto es un muy buen juego también. Si no lo han jugado, jueguenlo. Em, y hay casos, ¿no? Pero no son tan... Pues tan... Usé nada más 2 hornos de 3. Pues soy menso. Sí, o sea, no es un caso tan común, ¿no? Que desarrolladoras pequeñas o que juegos indies tengan formato físico, porque otra vez, es un lujo. Es un lujo que la industria se da hoy en día. ¿Por qué? Por lo mismo, por lo que venía diciendo hace rato. Porque el formato físico es limitante, porque el formato físico se presta cada vez más solo al coleccionismo, porque el formato físico es difícil de trabajar, es costoso. Y aparte de todo eso, es un poco inútil. Pon tú que desarrolladora 1, 2, 3, 4 quiere sacar su juego en formato físico. ¿Por qué? Porque quiere sacar su juego en formato físico. Lo que pasa es que su juego pesa no sé cuántos gigas y no le cabe en un disco. Entonces desarrolladora 1, 2, 3, 4, independientemente de eso, decide que va a sacar su juego en formato físico. Y te vende su juego en formato físico. Te vende Minecraft 2 en formato físico. Y tú como consumidor estás muy feliz. Llegas y lo pones en tu consola y te das cuenta de que desarrolladora 1, 2, 3, 4 te engañó. ¿Por qué? Porque metes tu juego en formato físico y tienes que descargar el juego. Y tú te sientes estafado.
Porque dices, ¿por qué tengo que descargar el juego si el juego ya lo tengo en físico? Pues la respuesta es bastante fácil y es porque el formato físico está limitado y aparte de eso, no se puede actualizar. Entonces, tú tienes que descargar actualizaciones. Tú tienes que... vendí. Tú tienes que descargar actualizaciones. Tú tienes que descargar el juego completo porque no lo tienes completo aún. Porque el juego estaba limitado y el formato estaba limitado, mejor dicho. Y a pesar de que lo compraste en físico, no lo puedes usar al 100%, así como viene. Y eso tú como consumidor lo ves como algo feo. Pero desarrolladora 1, 2, 3, 4 no es la culpable de eso. El problema es el formato. El problema es que hay una cantidad limitada de cosas que se pueden hacer con él. El problema es que el formato, una vez que lo compras, ya no lo puedes modificar. Una vez que sale de la fábrica de formatos físicos de desarrolladora 1, 2, 3, 4 ya no lo puedes modificar. Así como está se quedó. Y si desarrollar 1, 2, 3, 4 la funan porque, no sé, porque usó contenido hecho por este inteligencia artificial en su juego y tienen que cambiar ese contenido, pues no les conviene tener el formato físico rondando por ahí sin que se pueda actualizar, porque entonces todas las copias de ese juego de Minecraft 2 hecho con inteligencia artificial van a estar rondando por ahí y no les conviene, los van a pegar una demandota que la gas me dio. Me voy a ir de aquí porque el loot no vale la pena para lo que me están haciendo. Y pues sí, ese tipo de cosas también uno las tiene que entender como consumidor. Me están siguiendo. Ese tipo de cosas uno las tiene que entender como consumidor, ¿no? O sea, que hoy en día, pues el formato físico es un lujo. Es un lujo que no todos se pueden dar. Es un lujo que cada vez es eh, más pesado de usar, más... Me están siguiendo. Más cansado de usar para las desarrolladoras. Que eso, a todo esto, no es que yo las esté defendiendo, pero es verdad que para una desarrolladora grande esto no debería ser un problema. Lo de sacar un formato físico. Si tienes una buena distribuidora, pues entonces sí. Por ejemplo, para Xbox, PlayStation, que tienen compañías, bueno, más que compañías como, sí, vamos a decir compañías, que tienen, por ejemplo, eh, ¿se sigue llamando Halo Industries? Chance ya no. Ah, no sé cómo se llama hoy en día, porque 343 ya no se llama. No sé si se sigue llamando Halo Industries. Creo que ya le cambiaron el nombre otra vez. Pero bueno, por ejemplo, Halo Industries, si es que se sigue llamando así, que es una compañía desarrolladora de Microsoft, hecha por Microsoft para encargarse solo de Halo, ¿no? Ellos no deberían tener problema en hacer un formato físico decente. Que sí, que tiene limitaciones, que ocupan actualizarlo, que ocupa descargar el juego, bueno, X. Eso ya es, pues, ya no hay mucho que se pueda hacer al respecto, ¿no? Pero no deberían tener problemas en seguir haciendo discos de los juegos que están sacando, porque son una compañía grande. Eso no quiere decir que ellos tengan que hacerlo, que eso es otra cosa, porque pues no están en la obligación de hacerlo. Ahora, que no estén en la obligación conlleva a que no lo hagan y que eso conlleva a que nosotros nos perjudique, bueno, eso es otra cosa por separado también. Sí afecta, pero al final es nuestro trabajo como consumidores también luchar por ese tipo de cosas porque nos den las herramientas eh, para no caer, por ejemplo, en lo que veníamos diciendo hace rato, en lo de los precios, en lo de cómo conservar nuestros juegos si son digitales o cosas así. Pero, pues sí, no sé. Digo, es un tema como un poco complejo porque depende mucho. O sea, hay gente que puede tener una opinión eh, muy dada hacia la nostalgia o hacia el hate hacia las compañías o cosas así. Y yo creo, al final, que esto pues es una consecuencia del mundo en el que estamos viviendo, ¿no? De la digitalización de todo el contenido que estamos viviendo hoy en día. Y pues al final el hecho de que los videojuegos ahora también se vean involucrados en eso,
era algo que ya se podía ver desde antes. Si miras atrás, las señales son bastante obvias. Y que, pues, hoy en día ya nos está pegando. Y nos va a pegar más. Se va a poner peor. Entonces, sí, no sé. Eso es un poquito lo que yo pienso al respecto. Este random de internet que encontraste por ahí. Am, y pues sí. Sí, si llegaste hasta aquí, viste el video completo. eh, pues, gracias. Gracias. Y pues también quiero saber qué opinas, ¿no? O sea, qué opinan las personas, qué opina lo que tú estás, o sea, qué opinas tú que estás viendo el video, qué opinas del hecho de que esté desapareciendo el formato físico. Repito, yo no estoy en contra ni a favor, yo creo que es algo que debía de pasar y está pasando. Y tiene cosas buenas, tiene cosas malas. Entonces, pues sí. Si te gustó de lo que estuve hablando, si te interesó un poco todo esto, eh, estoy preparando otro videito, que por eso saqué este video en Minecraft, porque no tengo tiempo de hacer dos guiones a la vez. Eh, y estoy haciendo un video acerca de los juegos eh, que no tienen competencia en la industria. Un poco hablando acerca de eso, de cómo se genera pues el estanque de ciertos juegos gracias a... O sea, por estanque me refiero como un estancamiento, ¿no? De los juegos, gracias a que no tienen competencia. De hecho, voy a hablar de Minecraft un poquito. Y pues sí. Y si, bueno, si también te interesa, tengo otro video que saqué. Este es mi segundo video. Entonces, el primero es un video de juegos sin mecánicas. O bueno, esa es la intención. No sé qué tal haya quedado, pero pues lo hice, ¿no? Y si lo quieres ir a ver, adelante. Yo lo apreciaría bastante. Y pues sí, este, ahora sí que decisión de cada quien. Si quieres ir a verlo o no, o si te parece este video una basura, no lo sé. Estoy exagerando un poco, no sé cómo controlar esta cámara, ¿ok? Lo acabo de descargar. Pero sí, pues bueno, muchas gracias por escucharme. Repito, ahí tengo un video por si te interesa verlo. Y estoy a punto de sacar otro. Espero el lunes. Y pues nada, también suelta qué opinas en los comentarios, ¿no? Este, ya descubrí cómo mover la cámara. Es que no lo configuré bien, no lo tengo bien configurado. Pero pues sí, muchas gracias.